lo que, a ver, denme un segundito. ¿Qué rayos? Got it. Meet wants to enter picture in picture. Órale, esto es nuevo. O sea, si cambio, se abre una ventanita extra. Wow. Y aquí. Deme un segundito. Vale, ya estamos, por fin. Muy bien, entonces, hoy, con lo poco que me queda de clase, voy a... ¿Qué es esta cosa? Record this computer screen, ok, open system default. Y... allow... Y ahora no me va a dejar transmitir la pantalla a menos de que reinicie Chrome. Va, chicos que están ahí en línea, denme un segundo. Estamos silenciados. Bueno, ya no estamos silenciados. Y Safari sigue fallando, ¿no? Sí, Safari mal. Quit Safari. Vale. Y ahora necesito... Drive. Pero necesito la otra cuenta. The profile is managed. Ya, listo. Y lo cerramos. Aquí ya, por fin, ya. Y ahí me deben estar viendo en línea. Entonces ya está. Y si le preguntas al falso, pero es que no sabes cuál es, ¿no? No importa eso. Pero es que los dos te dirán como verdadero o falso. No, pero los dos te indican el mismo. Ah, bueno, ¿ya les explico? Va, a ver, antes déjales doy contexto ahí en línea. En línea, ahorita estamos preguntando una pregunta, pues de estas de divertimiento matemático, que es el típico problema de lógica de cuando uno entra a la materia de lógica y le dejan que el problema de la bifurcación, ¿no? Estás caminando por una bifurcación, llegas a una bifurcación en un camino, uno de los dos caminos te lleva a un paraíso, el otro camino te lleva a tu muerte definitiva, y tienes dos guardias, uno que siempre dice la verdad y otro que siempre miente, ¿no? Y tienes que hacerle una pregunta, los dos lo van a escuchar, los dos te van a contestar, y con esa pregunta tienes que saber cuál es el camino correcto, ¿sí? Entonces, bueno, es relativamente sencillo. Si les preguntas, el cielo es azul, uno te va a decir que siempre miente, te va a decir que sí, no, te va a decir que no, y el que si dice la verdad te va a decir que sí, y ya malgastaste tu pregunta, nada más tienes una.
Y la pregunta es, bueno, pues, ¿qué les preguntas para poder saber tu camino, no? Hace ratito estábamos buscando preguntas donde los dos contestaran exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta del otro miente, el que dice la verdad contesta sí, y el que siempre miente contesta que sí también. Entonces, los dos contestan que sí a la misma pregunta. Y si les preguntas, dices la verdad, también los dos contestan que sí. Entonces, las preguntas que hacen referencia a sí mismos o las preguntas que hacen referencia al otro, pues parece que anulan, meten ahí meten un no lógico en el que siempre miente y que voltea la pregunta, ¿no? Entonces aquí nuestro compañero Luis quiere dar Sí, hice un diagrama. Es un diagrama que no estamos mostrando ahorita en línea, pero creemos que su diagrama dice algo. Okay. A ver, aquí va. Es que tenemos el camino verdadero y falso. Yo no sé a dónde te lleves, solo sé que es uno verdadero y otro falso. Entonces tenemos al honesto y al falso. Entonces yo lo que voy a hacer es preguntarle, o sea, supongamos por casos, pero no importa a quién le preguntes, fíjense por qué. Pero supongamos que yo le pregunto al honesto. Entonces yo le voy a preguntar, si le preguntara al otro bro, ¿cuál es el camino verdadero? ¿Qué me diría él? Esta es la pregunta. Y entonces, como el honesto siempre dice la verdad, me va a dar el camino del... El mentiroso, ¿estás de acuerdo, no? Porque siempre dice la verdad. Entonces, ¿qué camino me va a señalar? O el falso, ¿están de acuerdo? Porque yo le pregunté, ¿qué camino me señalaría si tuviera que ir al verdadero o al otro bro? Entonces me señaló el falso, ¿no? Ahora, si yo le pregunto al falso, recuerde que el falso tendrá que decir lo contrario a lo verdadero. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo le pregunto, oye, bro, ¿qué camino me recomendaría el otro si quiero ir al verdadero? No me puede señalar el verdadero porque sería una verdad. Y entonces, ¿a dónde me mandaría el bro? Al falso, ¿están de acuerdo? Entonces, ambos me mandaron al falso. Entonces, yo sé que al que me manden, yo voy al contrario. Sí, cambiaste el cuento, ¿no? Es decir, ya no dicen no, sí, bueno, ya señalan. Le puedo señalar un y el camino se llama falso y se llama verdadero de una manera arbitraria. Pero puedo decir esto. Pero oye, si me voy, el otro bro me diría que sí, a irme por este camino. Si quiero ir por el verdadero, y entonces ya me diría no, y entonces ya sé que me diría el otro, ¿no? Y le podría hacer la misma pregunta. El otro bro me diría que sí, a irme por este camino si le pregunto, y ya me diría no, y entonces ya también sería lo mismo, ¿no? Y ahí está su sí o no. Paraíso, o lo que quieran llamarle, pero así yo le respondería a este. Sí, ¿no? Y ahí está el diagrama, pero bueno, eso equivocó. Pero tú ¿qué camino el otro me diría? Si yo quiero ir al verdadero. Si quiero al verdadero. Sería este. O sea, nada más yo tengo que escoger uno. Por ejemplo, si yo hubiese señalado el falso, el otro me tendría que decir que sí. El honesto me diría que sí. Es que si yo digo, a ver otra vez la pregunta. A ver, yo elijo el camino. O sea, este camino es el camino verdadero. Y exacto, y si le pregunto al otro. Ese camino es el camino verdadero. Si le digo el verdadero, me dirá que sí, pero el otro me va a decir que es el falso, sí. ¿No? No, me va a decir que, como él siempre miente, dirá que no, dirá el otro, ¿no? Pregunta, sí, bueno, ya, los voy a detener porque los pobres que están en línea seguramente no están entendiendo nada de lo que están haciendo. Pero sí, pues hay muchas preguntas que pueden hacer. Lo que quiero que hagan conciencia es de que están involucrando a la persona o al otro, ¿no? Y esa es la piedra angular de lo que vamos a estar viendo ahorita. Normalmente, cuando analizamos el español o cuando analizamos el idioma o cuando analizamos diferentes grupos de palabras, estamos en el entendido de que todo mundo comparte ese conjunto de palabras, ¿no? Estamos en el entendido de que el idioma es compartido. Y a pesar de que cada uno de nosotros tiene su propia semántica, y su propia semántica es la que define la forma de pensar de cada uno de nosotros, pues medio entendemos que compartimos el lenguaje, ¿no? Más o menos. Pero hay ciertas palabras y hay ciertas cosas donde la semántica se vuelve muy complicada.
Y la semántica se vuelve muy complicada, en particular alrededor de una palabra, y es la palabra yo. ¿No? En el momento en el que haces la autorreferencialidad, el idioma pierde sentido. ¿Por qué? Porque yo no soy parte del idioma. Y la semántica que hay alrededor de yo, del yo, es una semántica muy particular. Es lo que los define a ustedes por lo que son y por cómo son, para con ustedes mismos. ¿Sí? No es lo mismo que, por ejemplo, todos ustedes en este momento tienen una idea de qué es Luis. Tienen una cierta forma de pensar de cómo él se comporta. Es decir, tienen un mapeo en su cabeza de cada una de las personas que conocen. Cuando ustedes están pensando en un problema, ¿no? Un problema, no sé, un problema ético, si está bien que seamos una democracia, ¿no? Por ejemplo. Pues podemos pensar en qué es lo que dirían, no sé, nuestro papá o nuestro abuelo con respecto a esa pregunta. ¿Por qué? Porque el cerebro humano es bastante interesante y podemos construir semánticas de lo que consideramos que piensan las demás personas. Es decir, no solo pensamos con nuestra propia semántica y con nuestro propio idioma, sino también construimos semánticas de lo que creemos que piensan otras personas. ¿Sí? Es decir, las personas que nos rodean viven también en nosotros mismos a través del aprendizaje de las semánticas de los demás. ¿Estamos más o menos claros? Y esto nos va a llevar a un concepto que a mí me llama mucho la atención, que es justamente la parte del curso que viene, que es, nos vamos a introducir un poquito en el pensamiento de Vygotsky. Y Vygotsky pone sobre la mesa el concepto de voz. Y la voz, pues cada uno de nosotros tiene una voz, pues tiene una semántica. Pero la cosa no es tan sencilla. Es decir, no siempre usamos la misma semántica, no siempre usamos el mismo pedazo de nuestra mente todo el tiempo. Si estamos aquí en la clase de modelos de la mente o en la clase de lingüística, tenemos activas ciertas semánticas dentro de nuestra forma de pensar. Estamos pensando en pues, cosas que tienen que ver con la clase, ¿no? Es muy diferente a cuando estamos con nuestros papás, por ejemplo. Si estamos con nuestros papás, pues la semántica es otra, ¿no? Estamos pensando en una cosa completamente diferente. Si nos van a dejar salir al rato o no, ¿no? Sí. Y si estamos con nuestra pareja, por ejemplo, la semántica vuelve a ser otra. La semántica es una completamente diferente. Es decir, dentro de nuestra mente tenemos varias voces. Sin ser esquizofrénicos, ¿no? Tenemos varias voces y esas voces constituyen semánticas diferentes. Y no solo eso, aparte de que tenemos varias voces, tenemos copias de las voces de las personas que conocemos. Podemos preguntarnos qué respondería fulanito si le preguntaran tal cosa. Y a lo mejor estamos equivocados porque no conocemos todas las voces de la otra persona. Pero pues tenemos como ciertos conocimientos de lo que son las personas, ¿no? A través de guardar semánticas de lo que entendemos que es la otra persona dentro de nuestra cabeza. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, sí pueden empezar a ver que esto de la semántica trasciende por muchísimo el lenguaje, ¿no? Es decir, la semántica como se almacena en el cerebro, pues es una experiencia completamente subjetiva, completamente dependiendo de cómo nosotros nos movemos y entendemos el mundo y las relaciones que tenemos con los demás, ¿sí? Entonces, meter el factor social dentro de la semántica, hace que la experiencia semántica se vuelva mucho más rica y hace que esta idea de lo individual se pierda y se diluya.
somos un conjunto de voces. Esas voces son fruto de la interacción social que tenemos, ¿no? Y esa interacción social se entreteje con las semánticas y con de las voces que podemos guardar dentro nuestro, de lo que vemos en los demás. ¿Sí? ¿Todo bien? Y me gusta este problema inicial con el que comenzamos, el de la... Porque tuvimos que meter la semántica del yo para poder responder la pregunta. En este ejercicio lógico un poco absurdo, pero tomen en cuenta eso, todo el tiempo estamos metiendo la semántica de los demás, de lo que entendemos de los demás para poder comunicarnos con los demás. Y aquí es donde la cosa se vuelve rara, ¿no? El lenguaje se vuelve bastante más extraño. Porque el lenguaje ya no es el compartido, ya es el propio, ¿no? ¿Sí? Y es muy vivo, todo el tiempo está cambiando. Conforme platicamos entre nosotros, conforme interactuamos unos con otros, vamos construyendo una semántica particular, ¿no? Vale, entonces voy a poner algunos puntos sobre la CIS con esta mini presentación que tengo aquí en la pantalla. Voy a aprovechar los próximos 10 minutos en esto. Voy a tratar de irme hacia la idea del símbolo cognitivo. La clase de mañana vamos a platicar sobre el símbolo desde diferentes tradiciones para redondearlo un poquito. Y les voy a dejar el fin de semana la lectura, la primera lectura de Vygotsky, una lectura de un libro que se llama Voces de la Mente. Y con ese libro vamos a empezar a analizar la cuestión social la semana que viene. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, en línea, díganme si esta presentación se ve, porque le voy a picar en presentar. Y cuando le pique en presentar, quién sabe si se vea. Entonces, ahí en línea deben estar viendo la presentación y nada más la presentación. No deben estar viendo ninguna ventana. Si por alguna razón ven alguna ventana, entonces cuando esté dándole vuelta a la presentación no van a ver que le estoy dando vuelta. Entonces díganme por favor si ven algo diferente. Solo se ve la presentación, profe. Va, perfecto. Bueno, entonces aquí estoy redondeando un poco las ideas que hemos visto hasta ahorita. El acto de percibir es donde nace todo, ¿no? Yo para poder construir símbolos en mi mente necesito sacarlos de algún lado. Y la forma en la que los puedo sacar de algún lado es a través de la percepción. Y la percepción es un poco rara porque la percepción pues funciona a través de mis sentidos, pero también funciona a través de mis ideas y de mi imaginación. Hay un experimento muy bonito estos experimentos que se hacen con los aparatos estos de resonancia magnética. Y pues en estos aparatos de resonancia magnética meten a la persona y la apretan con un montón de prensas para que no se mueva nada, porque si se mueve tantito ya la imagen se barre toda y ya valió, ¿no? Entonces lo que hacemos es meter a la persona y por ejemplo le echamos un spray para que huela una manzana. Entonces de repente esta persona dice, pues aquí estoy sintiendo el aroma de la manzana. Se le pide, ¿no? Puede escuchar, se le dice, piensen en el aroma de la manzana, mientras que la estás sintiendo. Y pues en el MRI, pues ven qué zonas del cerebro se prenden, ¿no? Y pues observamos que se prenden unas zonas ahí en la amígdala, justamente es donde se detectan los aromas. Y después se le quita todo el aroma, se espera un rato, se le distrae, se le empieza a decir otras cosas, se le cuenta un cuento, no sé, se hacen cosas para que la persona como que haga un refresh de su mente y después se le dice, a ver, ¿puedes recordar el aroma de la manzana? Y la persona, pues, a veces puede, a veces no puede. Curiosamente, con la edad dejan de poder. Y los niños incluso pueden saborearla con el recuerdo. Y eso se va perdiendo. Bueno, los chefs no lo pierden, los chefs lo mantienen. Pero los demás no, los demás lo perdemos, ¿no? Yo ahorita trato de pensar en el sabor de una manzana y pues puedo recordar el dulzor
pero el aroma me cuesta mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. No sé cada uno de ustedes. Oye, me estoy comiendo algo Guau. y lo puedo saborear. No. Esto está muy increíble. Qué padre, qué padre. Qué envidia, la verdad. Y pues curiosamente, la zona del cerebro que se activa cuando estamos recordando y cuando estamos viviendo la experiencia es más o menos la misma, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que imaginar y sentir es, pues neuronalmente es casi equivalente, ¿no? Eh, los dos generan la misma señal o la misma activación en las neuronas del cerebro, ¿no? Y esto es, aunque parece algo muy sencillo, aunque parece algo muy obvio, pues es algo bastante revolucionario, ¿no? Pensar que recordar y vivir resulta prácticamente lo mismo. Entonces, los receptores ojos, nariz y piel dicen que hay muchos más sentidos, dicen que hay como 50 y tantos sentidos. Por ejemplo, la sensación de vértigo no se puede reducir a los 5 sentidos normales. O la sensación de mucha hambre en el estómago, ¿no? Cuando te engañan. ¿Cuando te engaña? Sí, ese sentido, ¿no? O sea, cuando te ponen cosas. ¿No? ¿Qué? Ya se volvió personal. Me han contado. Bueno, y le dijo su historia para que no te entiendas. Sí, ya veo. Eso, ten cuidado, ¿eh? Yo siempre lo voy a saber porque es un sentido. Bueno, está bien. Al final todas estas sensaciones se convierten en estímulos electroquímicos que pues se almacenan de alguna forma en las neuronas, ¿no? A esto le llamamos memoria sensorial. En esta memoria se reduce el ruido generado por las interpretaciones de nuestros sentidos. Aquí quiero que hagamos un poquito de recuerdo. ¿Se acuerdan cuando les comenté lo del ojo? Y lo de que en realidad no vemos con los ojos, sino vemos con una parte del cerebro, ¿no? Y pues sí, porque toda la percepción sensorial no está directamente conectada con nuestra conciencia, está conectada con un montón de cosas que se la pasan limpiando, arreglando, etiquetando, simbolizando y haciendo 1,000 millones de cosas. Y al final lo que nosotros recibimos en nuestro escenario mental, donde podemos nosotros percibir, donde nuestra conciencia sí puede vivir, en ese escenario, justamente se almacena todo, está todo como la sombra, ¿no? El reflejo de todas estas cosas. Y lo interesante es que en este escenario sí importa nuestra imaginación, porque a pesar de que en este escenario está muy cableado y muy como directamente relacionado con nuestra experiencia sensible, nosotros podemos cerrar los ojos e imaginarnos lo que acabamos de vivir, o podemos imaginarnos otra situación. Y es exactamente el mismo escenario que estamos usando. ¿Sí? Entonces, por eso pongo estos dos caminos. El camino 1 es el de la percepción sensorial, y el camino, bueno, va 1, 2, 3, llegamos aquí a la memoria sensorial, pero también está el de la memoria operativa, los estímulos la memoria operativa, el estímulo es identificado y procesado a un nivel más conceptual o estructural. Decía, aquí estamos trabajando con nuestra memoria, no estamos trabajando con nuestra percepción. Y a través de nuestra memoria, que nuestra memoria es completamente conceptual, ¿no? Si nosotros recordamos los objetos, recordamos los conceptos, recordamos los diferentes estímulos, con esto también podemos generar nuevos recuerdos o nuevos conceptos o nuevos símbolos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hacen los símbolos? ¿Cómo se hacen las palabras? ¿Cómo se hacen las cosas dentro de nuestra mente? ¿Cómo se hacen los objetos que podemos reconocer? Pues se hacen justamente a través de estar viviendo en el mundo y de repente teniendo sobreestimulación de algo que de repente conceptualizamos y decimos, esto es sabor a manzana, y ya lo memorizamos. Es como el principio del condicionamiento, ¿no?
Pero también si todo el tiempo estamos pensando en algo, eso también nos estimula y genera el que podamos conceptualizar cosas. Y eso es lo que hacemos aquí en la carrera de matemáticas. Nos la pasamos conceptualizando cosas que no existen. Y esas cosas que no existen van formando entramados en nuestra mente que nos permiten pensar en ello, ¿no? No vamos a entrar en detalle en conceptos tan complejos como lo que sucede en matemáticas, pero pues todos ustedes en este momento pueden medio experimentarlo con este pensamiento que estamos teniendo en este momento, ¿no? La experiencia de que podemos alejarnos muchísimo de nuestra experiencia sensible y construir simplemente analizando y relacionando conceptos que ya tenemos en la cabeza. Y de repente relacionamos el concepto de vector con el concepto de ortogonalidad y de repente lo relacionamos con el concepto de producto punto y hacemos diferentes cosas y se van generando relaciones semánticas de cosas que no tienen nada que ver con la experiencia sensible en nuestra cabeza, simplemente a través de la abstracción. ¿Sí? Entonces justamente, ahí vamos a esto, vamos al problema de la conciencia. Entonces hay un problema que es el problema de la conciencia. El problema de la conciencia es un problema muy feo. Y es que si podemos explicar el lenguaje, podemos explicar el pensamiento a través del lenguaje y de la semántica, o sea, podemos explicar el comportamiento mismo a través de todo este tipo de relaciones. Podemos incluso cosas que imitan nuestra mente, ¿no? Cosas que imitan nuestro lenguaje como ChatGPT, cosas por el estilo. Entonces, ¿dónde está la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿No? ¿Dónde está? ¿No? Lo que sí se vuelve un problema escurridizo. Es decir, hay dos palabras aquí diferentes que quiero como separar. Una cosa es la conciencia, otra cosa es la autoconciencia. La autoconciencia es el conocimiento de la propia existencia. Y otra cosa es la conciencia, que es la sensación subjetiva del presente. El de que yo en este momento soy consciente, ¿no? Estoy viviendo, estoy viendo, estoy observando. Y eso lo siento, ¿no? Y esa sensación de la conciencia no sabemos dónde está. En la actualidad no hemos logrado identificar en qué parte del cerebro se encuentra la conciencia, ¿no? Y eso nos deja pensando en si realmente está en alguna parte. Y cómo la conciencia se relaciona con toda esta semántica y con todas estas cosas. Si al final de cuentas es lo que somos. Y este juego que de repente decimos de si pudiéramos observar la semántica completa de un individuo y sacarle una copia, tendríamos el comportamiento de esta persona, pero no tendríamos su conciencia. No tendríamos esta experiencia del tiempo presente que esa persona tiene, ¿no? ¿Sí? Podríamos reproducirla y podríamos hacer un ChatGPT con todo eso. Sí, pero la esencia de la conciencia es como algo que trasciende todo esto, ¿no? Que no claro cómo interactúa con todo esto. Sí, van viendo por dónde va esto. Sí. Sí, también uno como cuando te duermes, ¿no? O sea, quién sabe si sea como tu misma conciencia, o sea, como una copia de tu conciencia, o si tu conciencia se murió y luego y cada día cambias de conciencia, ¿no? Muy bien. Y muy bien. Morimos todos los días. Sí. Pero no solo eso, ¿no? O sea, habrá gente que no tiene conciencia y de todas maneras se mueve por la vida. Yo leí, no sé dónde, pero que más del 50% de la población cuando piensa, no piensa con lengua. O sea, que la gente cree que es muy normal como hablarte a ti mismo, pero en este estudio que hicieron se dieron cuenta que eso no es cierto, que más de la mitad de la población no habla en su cabeza. Ustedes hablan en su cabeza. ¿Y qué hacen? O sea, has perdido la capacidad de pensar sin lenguaje.
No, sí, pero solamente, bueno, creo que nos distraemos mucho, ¿no? O sea, que ya no le prestamos tanta atención a la conciencia. O sea, siempre es como música o algún video, siempre siento que perdemos como esa como voz interior tal vez. Un poco. Esa como voz interior. Ajá, sí. Ajá. Ana Euralia. Ana Auralia, ¿no? Ajá. Y la otra es afilofasia, ¿Esa qué es? de ausencia de voz interna al leer, por ejemplo. O sea, que lees. Pero eso es verdad, porque yo, bueno, la prepa, bueno, no la conozco, ya se los cuento, no tiene que ver con la gente. Ya son las 8:58. Se me pasó el tiempo muy rápido. El día de mañana vamos a analizar un poquito el problema fuerte de la conciencia. Es un problema interesante en inteligencia artificial. El problema fuerte y el problema débil de la conciencia. Vamos a jugar un poquito con este concepto que es muy escurridizo y que justamente siento que es la piedra angular de la experiencia subjetiva. Y les contaré algunos detalles curiosos acerca de ella, ¿no? Pero sí, es difícil estudiar la conciencia, no hay mucha ciencia alrededor. ¿Se puede medir? ¿Eh? ¿Se puede medir la conciencia? Pues hay unas personas que dicen que sí, y bueno, ya les platicaré mañana, no les voy a hacer spoiler. Bueno, pues entonces espero que les esté gustando la clase, espero que el día de mañana no tengamos tantos problemas online. Nos vemos el día de mañana y no falten. Chau, chau. Gracias, profe. Que estén muy bien. Chau, chau. Ahí está, ¿no?